Introducción. El nacimiento de una ciencia. Estimados estudiantes del grado de Psicología de la UNED, bienvenidos a este audiolibro dedicado a la figura central en la historia de nuestra disciplina, Wilhelm Maximilian Wundt. Wundt es universalmente reconocido como el padre fundador de la psicología moderna. Su importancia no radica únicamente en sus teorías, sino en su capacidad para institucionalizar la psicología, independizándola de la filosofía y la fisiología, y dotándola de un objeto de estudio y un método propios. Este audiolibro servirá como una herramienta de fijación de conceptos clave para la asignatura de Historia de la Psicología, centrándose en los pilares de su proyecto, la psicología experimental y la Volkspsychologie o psicología de los pueblos. Exploraremos su formación en Heidelberg, la creación del primer laboratorio en Leipzig en 1879, su complejo sistema psicológico y las controversias que rodearon su metodología. Capítulo 1. De la fisiología a la psicología. La trayectoria de Wundt comenzó lejos de la psicología tal como la conocemos hoy. Su formación inicial fue en medicina en las universidades de Tubinga, Heidelberg y Berlín. Tras graduarse, se especializó en fisiología, llegando a ser asistente de uno de los científicos más influyentes de su época, Hermann von Helmholtz, en la Universidad de Heidelberg. Esta etapa fue crucial, pues Wundt heredó de la fisiología la necesidad de un método riguroso y experimental. Sin embargo, pronto se distanció de la visión puramente materialista, buscando un puente entre la experiencia externa y la experiencia interna. En sus primeros trabajos, Wundt se interesó por la percepción sensorial. De Helmholtz tomó el concepto de inferencia inconsciente, un proceso mental que, sin ser consciente, permite al sujeto interpretar las sensaciones sensoriales para formar una percepción coherente. Este interés por los procesos internos lo llevó a definir el objeto de la psicología como la experiencia inmediata. Para Wundt, la psicología no estudiaba una sustancia separada, sino el proceso de la experiencia misma. Su obra fundamental de esta época, Fundamentos de Psicología Fisiológica, sentó las bases teóricas para la psicología como una ciencia independiente, con un carácter eminentemente científico y experimental. Capítulo 2. La institucionalización en Leipzig. El verdadero punto de inflexión en la historia de la psicología se sitúa en 1879, cuando Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig. Aunque inicialmente fue un modesto instituto, este evento marcó el inicio formal de la psicología como disciplina académica y científica. En Leipzig, Wundt se dedicó a estudiar los procesos mentales más básicos y sencillos, aquellos que podían ser controlados y medidos con precisión. Su objetivo era analizar la estructura de la conciencia. El método de investigación central en el laboratorio fue la introspección experimental o autoobservación experimental. Es crucial diferenciarla de la introspección filosófica tradicional, a la que Wundt criticaba como introspección de sillón por ser especulativa y arbitraria. La introspección experimental de Wundt se caracterizaba por un control riguroso, donde el sujeto era entrenado para responder a estímulos específicos en condiciones controladas. También por su inmediatez, ya que los informes debían ser juicios básicos e inmediatos sobre la experiencia, como el tiempo de reacción o la intensidad, y no relatos retrospectivos. Finalmente, por su repetibilidad, permitiendo que el experimento se repitiera múltiples veces para asegurar la fiabilidad. Para lograr esta precisión, Wundt y sus discípulos utilizaron instrumental sofisticado para la época, como cronoscopios y taquistoscopios, con el fin de medir los tiempos de reacción de los sujetos. Esta técnica, conocida como cronometría mental, buscaba descomponer los procesos mentales complejos en sus componentes más simples y medir el tiempo que tardaba cada componente. Por ejemplo, se medía el tiempo de reacción simple y se comparaba con el tiempo de reacción de elección. La diferencia entre ambos tiempos se atribuía al proceso mental de discriminación. Este enfoque fue el primer intento sistemático de cuantificar la mente humana. En el siguiente capítulo profundizaremos en el complejo sistema teórico de Wundt, explorando la estructura de la conciencia, la teoría tridimensional del sentimiento y el concepto fundamental de la percepción. Capítulo 3. El sistema psicológico de Wundt. Estructura y dinámica de la conciencia. El proyecto de Wundt no se limitó a la fundación de un laboratorio. Desarrolló un sistema teórico complejo y coherente para describir la estructura y la dinámica de la conciencia. Este sistema se basa en la idea de que la conciencia está compuesta por elementos simples que se combinan activamente para formar experiencias complejas. Wundt identificó dos tipos de elementos psíquicos simples, las sensaciones y los sentimientos.
Las sensaciones derivan de la estimulación de los órganos sensoriales y se clasifican por su cualidad e intensidad. Son el componente objetivo de la experiencia. Los sentimientos son el componente subjetivo que acompaña a las sensaciones. Para clasificar los sentimientos, Wundt propuso la teoría tridimensional del sentimiento, un análisis cualitativo en 3 ejes bipolares: agrado frente a desagrado, excitación frente a calma y tensión frente a relajación. Estos elementos simples se combinan para formar formaciones psíquicas, que son representaciones y afectos. La clave del sistema de Wundt reside en el proceso activo por el cual estos elementos se unen. Wundt llamó a este proceso apercepción. La percepción es el acto de la voluntad que lleva un contenido mental del campo de la conciencia al foco de la conciencia. Es un proceso voluntario, activo y creativo, que dota al sistema de Wundt de su carácter voluntarista. La percepción no es una mera suma de elementos, sino una síntesis activa que da lugar a algo nuevo. Este fenómeno se rige por la ley de la síntesis creadora o ley de las resultantes. Esta ley postula que el resultado de la combinación de elementos psíquicos es cualitativamente superior a la suma de los atributos de los elementos que lo componen. En términos modernos, podríamos decir que el todo es más que la suma de sus partes. Wundt distinguió claramente entre la causalidad física y la causalidad psíquica. La causalidad psíquica tiene un carácter teleológico o propositivo, es decir, está orientada a fines. Los procesos mentales no son meras respuestas fisiológicas, sino que siempre tienden hacia un objetivo, impulsados por la voluntad. Este enfoque dinámico se conoce como actualismo, que rechaza la idea de una sustancia psíquica inmutable y defiende que el fenómeno psíquico es un proceso que se genera y concreta en cada momento. La conciencia es, por lo tanto, un flujo dinámico y no una estructura estática. Capítulo 4. Los límites del experimento y la Volker-Psychologie. A pesar de ser el padre de la psicología experimental, Wundt fue el primero en reconocer las limitaciones de su propio método. Para él, el experimento y la introspección controlada solo podían aplicarse a los procesos mentales inferiores, como las sensaciones y los sentimientos. Los procesos mentales superiores, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria compleja y la cultura, no podían ser estudiados en el laboratorio. Wundt argumentaba que estos procesos están profundamente influenciados por la naturaleza social e intersubjetiva de la condición humana. Para abordar estos fenómenos superiores, Wundt desarrolló la psicología de los pueblos o Volkspsychologie. Esta disciplina se convirtió en la segunda gran rama de su sistema psicológico. Mientras la psicología experimental estudiaba procesos individuales y fisiológicos mediante el experimento, la Volkspsychologie estudiaba procesos colectivos y sociales mediante el análisis histórico-cultural de productos como el lenguaje, los mitos y las costumbres. La rigidez metodológica de Wundt lo llevó a un famoso enfrentamiento con la escuela de Wurzburgo, liderada por Oswald Kulpe. Los psicólogos de Wurzburgo intentaron aplicar la introspección para estudiar procesos complejos como el pensamiento, utilizando preguntas abiertas e informes retrospectivos, lo que Wundt consideraba inaceptable. Además, postularon la existencia del pensamiento sin imágenes, una idea que Wundt rechazó por considerarla metafísica. Conclusión: el legado de Wundt para la UNED. Wilhelm Wundt nos legó una disciplina con una doble naturaleza: la psicología experimental, que nos enseñó a medir los procesos básicos con rigor, y la Volker-Psychologie, que nos recordó que la mente es también un producto de la cultura y la sociedad. Para el estudiante de la UNED, es crucial fijar conceptos como 1879 en Leipzig, la experiencia inmediata como objeto de estudio, la introspección experimental, la percepción y la síntesis creadora, y la teoría tridimensional del sentimiento. El proyecto de Wundt fue el primer gran intento de crear una ciencia completa de la mente. Aunque sus teorías fueron superadas, su acto fundacional sigue siendo el hito que marca el inicio de la psicología como ciencia.